Ya estamos en línea de grabación. Sí. Bueno, buenas tardes, Herbert. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que dentro de la red tú eres un especialista en estos temas de hidrógeno verde y como te estaba comentando, en la red venimos reflexionando sobre el tema del extractivismo y las relaciones norte-sur cómo logramos que el mundo comience a cuidar el planeta, que es nuestra casa, ¿no? La casa común de todos, ¿no? Y esto qué implica en este movimiento también de grandes productores de países que son grandes productores de CO2 y los países del sur que producimos menos CO2, pero que recibimos mucho de los efectos de esta crisis, ¿no? De esta crisis climática que al final, como sabemos, es una crisis ecológica y climática. Bueno, entonces, con el tema del hidrógeno verde, también te estaba comentando que en el Perú se va a instalar una planta de hidrógeno verde en el sur del Perú, en La Joya, que es parte de la cabecera del desierto de Atacama, y que por eso han encontrado como un lugar importante, pero sabemos tan poco el proyecto que no sabemos qué van a hacer con el hidrógeno. Lo único que lo van a convertir en amoníaco y hasta ahí, ¿no? Entonces, queremos que nos cuentes un poco cómo es esta tecnología, cuáles son sus implicancias en la transición energética, cómo sirven a la transición energética y cuáles son o sea, podemos decir, impactos que pudieran ser también negativos al ambiente, dependiendo de la escala, no sé, o sea, tú nos cuentas. Sí, muchas gracias por el espacio que me brindan, doctora. Y realmente no soy un experto, digamos que soy un aficionado y un ciudadano interesado en el tema del cambio climático y el impacto que tiene la sustitución del consumo de energía por energías limpias. Actualmente, digamos, el asunto del hidrógeno eh, es un interés generalizado en los que quieren la transición energética, pero en muchos aspectos todavía estamos en pasos iniciales, todavía es incipiente, porque el hidrógeno, digamos, uno de los problemas, eh, bueno, son varios, pero digamos, uno de los problemas más delicados es su transportabilidad, almacenamiento y transportabilidad, por ser un gas de alta concentración energética. También tiene otros problemas como llamamos hidrógeno verde a todos aquellos procesos de hidrólisis de la molécula de agua que se pueden realizar utilizando energía eléctrica limpia, llámese solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, biomásica, etcétera. O sea, solo podemos llamar hidrógeno verde al que se produce consumiendo electricidad de fuentes no contaminantes. Y también hay otro problema que acompaña la tecnología actual del hidrógeno, es que para producirlo hay que consumir un 40% de energía. O sea, del 100% de energía que liberamos del hidrógeno, un 40% fue consumido en su producción. Ese es un problema. Y en cuanto al amoníaco, pues ya hay experiencia, larga experiencia. En realidad, el amoníaco debidamente manejado no debería representar problemas, pero digamos sí tiene sus dificultades técnicas, sobre todo en las normativas de seguridad, la prevención de accidentes y los eventuales accidentes que se puedan dar. Esa es la situación con el amoníaco. Pero para transportarlo es relativamente más seguro que, digamos, el hidrógeno comprimido o el hidrógeno en estado líquido, que requiere también, nuevamente, gran consumo de energía para compresionarlo, refrigerarlo y licuarlo. Entonces requiere de tanques presurizados
de alta resistencia para poder mantener el hidrógeno o comprimido o en el extremo en estado líquido, que también requiere sistemas de aislamiento térmico y del funcionamiento de intercambiadores de calor, sistemas de compresión refrigeración. Pero en sí, perdón, no, pero en sí, digamos, yo me atrevería a decir que el manejo del amoníaco no debe ser más riesgoso que lo que tenemos actualmente con los combustibles, llámese gasolina o gas licuado. O sea, estamos dentro de un estadio tecnológico donde los riesgos son calculables, porque ya tenemos más de un siglo de manejar hidrocarburos, han habido accidentes, pero no lo hemos demarcado como combustibles de muy elevada peligrosidad. O sea, nos hemos acostumbrado a trasegarlos, a consumirlos y a mantener las pautas, los protocolos de seguridad adecuados. O sea, para poder entenderte, cuando se produce el hidrógeno verde, tiene que ser verde, me imagino como en el caso que están haciendo en La Joya, que van a instalar una gran planta de energía solar y básicamente solar y creo que también algo de eólica. Entonces, con esa producción energética de luz, ¿no? Van a producir el hidrógeno. Entonces ahí tendríamos digamos, una interfaz para o confirmar que se trata de un hidrógeno verde. Ahora, luego, porque La Joya es desértico, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a sacar el agua? Lo que están planteando, entiendo, es que van a desalinizar agua de mar para hacer ese proceso. En ese caso, también cumpliría un estándar de producción limpia. Esa es una pregunta, ¿no? No, muy buena pregunta. El problema de la desalinización es el subproducto que es salmuera, es altamente contaminante. La salmuera es altamente contaminante. Hay que ver cómo piensan disponer de ella, porque se podría utilizar para procesos industriales, o sea, como un insumo, una materia prima, pero es bastante difícil porque tal vez los volúmenes de salmuera que se generen sean muchísimo más altos que el consumo local, regional o nacional, la demanda que haya de salmuera. Entonces, ese es un detalle bastante interesante. Pero el otro día comentaba en nuestro encuentro del Foro Humanista que los chinos encontraron una forma de utilizar unos... ¿El agua? ¿El agua de mar? Sí, el agua de mar, pero usando unos catalizadores, iba a decir reactivos, catalizadores, se me estaba yendo la palabra, donde pueden obtener el oxígeno, perdón, el hidrógeno directamente del agua de mar. Digamos, eso, y esas energía eléctrica para la hidrólisis de la molécula de agua se colocara en sitios apropiados dentro del mar, las corrientes estarían barriendo la sal de una manera adecuada. Pero obviamente que sí requiere un estudio muy minucioso, muy detallado, muy responsable de ver dónde se pondrían estas plantas de producción de hidrógeno, que el subproducto de la salmuera que se libera en hidrólisis de la molécula no vaya a afectar los ecosistemas marinos. Pero me parece que es viable, que puede que hayan sitios donde se pueda realizar esto con, no sin impacto ambiental, pero digamos con un impacto ambiental controlado, mitigado, relativamente seguro para evitar este daño por exceso de salmuera. Digamos, aquí nosotros tenemos estuarios, manglares, y si esas plantas se colocarían ahí, pues estaríamos mandando al carajo todo el ecosistema. Sí, pues sí. Desalinando esas aguas, porque ellas tienen su equilibrio, y ese punto de equilibrio es crítico. Estamos hablando a veces de fracciones de un 1% que alterados puede llegar a afectar a gran cantidad de organismos, sobre todo los que bueno, en la base aquí viene mi otra pregunta, ¿no? Para una producción de
hidrógeno verde en un país es que ya lo producen. Pongamos que hayan tenido el cuidado de utilizar una tecnología que disuelva lo suficiente la salmuera y que no produzca daño por la gran cantidad de extracción de agua de mar que van a hacer para producir el hidrógeno. Ya, ¿cuál sería el otro punto de cuidado? Tú decías que ya hemos convivido con los combustibles fósiles y así como que se transporta se transporta la gasolina, el petróleo, se puede transportar la producción de hidrógeno verde convertida en amoníaco, ¿no? Entonces eso saldría del país, digamos, no sé a dónde, a qué destinos, porque esa parte todo no está clara todavía, hasta donde yo he investigado, ¿no? O sea, saldría del país como amoníaco, porque lo que sí dicen es que van a producir amoníaco. Entonces ahí como que yo no tenía el conocimiento de qué es el hidrógeno verde. Cuando tú me aclaraste que efectivamente el amoníaco, el hidrógeno se transporta mejor como amoníaco, entonces quiere decir que va a haber otra planta en otro lado donde van a usar ese hidrógeno verde, ¿no? Para transformar el amoníaco en hidrógeno nuevamente, ¿sí? Sí, correcto. El hidrógeno, perdón, el amoníaco es NH4. Son 4 átomos de hidrógeno por uno de nitrógeno. Y el nitrógeno no es tóxico. Es el componente principal del aire en la atmósfera. No es tóxico. El amoníaco tampoco es tóxico, pero tiene un problema. Es irritante y en una fuga desplaza el aire atmosférico y uno puede sufrir asfixia y quemaduras a nivel respiratorio por la absorción del amoníaco. Hace poco menos de, alrededor de 50 años, trabajé en una planta de fertilizantes aquí en mi ciudad natal, Punta Arenas. Se llama Fertica, Fertilizantes Centroamérica S.A. Y ahí se producía el amoníaco para luego usarlo en la producción de ácido nítrico y los fertilizantes ácido nítrico para producir el nitrato, y el nitrato ya que es fundamental en los ¿cómo se llama? Fertilizantes químicos. Sí. El nitrato es muy básico en los fertilizantes químicos. Entonces, cualquier actividad que vayamos a emprender, definitivamente hay un riesgo. Pero en cuanto, digamos, lo que son los hidrolizadores, en el ámbito de catalizadores para producir la separación de esas moléculas del agua, de los componentes de la molécula del agua, están en vía de investigación, se está trabajando mucho. Pero sí me llama la atención que en el proyecto de ustedes se habla de obtener agua por condensación, agua destilada, y eso va a elevar los costos de producción, porque de nuevo, para esto habría que, estamos hablando en el desierto, estaríamos hablando de que estas plantas de producción de agua destilada tendrían que colocarse dentro del océano o muy cerca del océano para ser enfriados por las aguas marinas corrientes, porque necesita intercambiadores de calor, pero también eleva mucho los costos. Digamos, la línea de mi propuesta que les hablé, más bien a la hora de obtener energía calórica del hidrógeno, el residuo es vapor de agua, y ese vapor de agua, la idea era condensarlo para luego llevarse el agua destilada a 4 fines distintos. Pero es que aquí están hablando al revés, destilar agua para producir hidrógeno. O sea, vamos en sentido contrario. Recordemos que los procesos químicos son reversibles. O sea, muchos se pueden mover en una dirección y luego en la otra. Y es el caso de, aquí van a producir agua destilada para obtener hidrógeno. En mi proyecto, yo obtengo el hidrógeno
y el subproducto es el agua destilada. Claro, porque yo me acuerdo que en tu proyecto el hidrógeno se producía en el mar, ¿no? Se produce Sí, en plataformas marinas, en totalmente plataformas marinas. Ujú. correcto, dentro del mar, porque, digamos, ahí en el desierto, ustedes podrían o van a utilizar paneles solares, fotoeléctricos, y Sí. eventualmente me habla de turbinas eólicas, Ujú. de turbinas eólicas. Pero Sí. digamos, mar adentro, incluso yo no he considerado las fotoceldas. Ahí estoy hablando de producir la energía eléctrica por medio de usinas mareomotrices, usinas ondeomotrices y generadores eólicos, pero de eje vertical. Ujú. Sí. Y si quisieran, pues le ponen el Ujú. sombrero, ponen techos de fotoceldas, pero considero que no es necesario porque la propia potencia marina es gigantesca. Ujú. Sí, pues sí, me acuerdo muy bien de esa propuesta, muy interesante. Herbert, entonces, digamos que un proyecto de esta envergadura, como lo están planteando, no sé si en el artículo que yo te pasé tiene algún detalle sobre eso, sobre su uso, etcétera, pero podrían estar en condición de mantener este tipo de relaciones en las cuales los países como los nuestros producen, en este caso, el amoníaco, y en otros países se va a utilizar ese hidrógeno verde. ¿Cuál es o sea, el hidrógeno verde ahorita para qué se está usando? O sea, ¿cómo se está usando? ¿Para generación de energía eléctrica? ¿Para combustible de los vehículos? O sea, ¿cómo es que se llega a usar? Hay, Se está en la línea de uso para motores de combustión. Incluso se están diseñando aviones que serían movidos netamente por hidrógeno. Ya se uh-huh, están diseñando locomotoras que funcionan con hidrógeno. Automóviles que funcionan con hidrógeno no hay mucho convencimiento y más bien se piensa en unas celdas que hacen una combinación entre lo eléctrico, la generación eléctrica y la producción de hidrógeno, utilizando, digamos, ambas fuentes. Pero, digamos, lo que es el consumo del amoníaco, sí hay una alta demanda internacional. Y por digamos, las nuevas tendencias de consideración ambiental, obviamente el amoníaco verde, derivado de hidrógeno verde, tiene una excelente demanda. Pero sí me preocupan los costos en la línea de acción, digamos, para producir este, el hidrógeno ahí, en el proyecto de ustedes. uh-huh. Mira, Pues, acá es donde yo comienzo a no entender las cosas, porque si se produce si se hace una planta de hidrógeno verde, se supone que ese se lleva en amoníaco y ese amoníaco se puede utilizar para hacer fertilizantes químicos. Cuando nosotros estamos con toda la idea más bien, bueno, nosotros me llamo a toda la gente que está impulsando la agricultura ecológica, estamos más bien eh, promoviendo que la fertilización se haga respetando las características del suelo, más bien convirtiendo los suelos en suelos vivos. Entonces, aquello le tendría que, o sea, llamar mi proyecto hidrógeno verde para después usar ese amoníaco en fertilizantes. O sea, si, si, si produzco hidrógeno, lo tengo que usar como energía, pero la energía el mercado está orientada a esa energía del hidrógeno, como, como tú dices, solo para producir la energía de los aviones, entiendo. está en proyecto eso, desarrollar aviones que vuelen consumiendo hidrógeno. Locomotoras también que consumen hidrógeno. Y también barcos de carga que consuman hidrógeno. Ah, pero todavía eso ninguno está desarrollado. Entonces, este Eh, proyecto, como el que son está haciéndose acá,
Sí, la ¿Qué mayoría estadios son del proyecto? como proyectos piloto en este momento. Ujú. Ya. Ahora, ¿tú le tienes en el futuro, digamos, entre comillas, fe a esta tecnología? ¿Qué tanto ayudaría a los países como los nuestros? En tu proyecto, por ejemplo, yo recuerdo que tu propuesta era para una escala local, ¿no? Este, coméntanos un poquito eso, a ver cómo. Sí, claro. Digamos, es que el proyecto yo lo tengo fraccionado en varias etapas. La primera, que así muy optimistamente, es desarrollar la tecnología a nivel de laboratorio, utilizando modelos a escala y simulación e inteligencia artificial, digamos, en un lapso de 1 año. Pero luego hay un plan piloto, se le llama escala 1 en 100, el primer paso. Después la siguiente escala sería local, le llamo escala 1 en 10. Y, y ahí pasaríamos a una escala real. Una escala real es donde yo podría tener turbinas de eje vertical que exceden los centenares de metros. Y grandes boyas Ahora, para el esas sistema. turbinas podrían dar energía eléctrica, podrían dar solo, o sea, sería pues para motores de combustión que den energía eléctrica, ¿a eso me refiero? Eh, todos estos sistemas, digamos, lo que es propiamente la turbina eólica, produce electricidad. Produce electricidad. La energía de las olas también produce electricidad y la energía de las corrientes marinas también produciría electricidad. Pero estamos necesitando el asunto energético. Por ejemplo, en Costa Rica, aquí nos actamos de que producimos el 98% de energías limpias. Ustedes lo han escuchado alrededor del mundo. Nuestra institución estrella, el Instituto Costarricense de Electricidad, que ha venido a menos por estas políticas que están dominando el mundo. Es muy cierto que cerca del 98% de nuestra energía viene de origen eólico, solar, biomásico, hidroeléctrico y geotérmico. Eso es absolutamente cierto. Pero dentro de la matriz energética, el consumo de energía nacional, la electricidad solo representa el 30%. El 70% restante es de consumo industrial, térmico y de transporte, que son los hidrocarburos. A pesar de que tenemos energía limpia a un porcentaje más que idóneo, pero seguimos siendo contaminantes en el 70% general de consumo energético. Ese es el problema. Y ahí es donde el hidrógeno podría empezar a jugar su fase, sus cartas de transformación y mitigación, lo que se llama Claro, transición energética. en lo industrial y en lo geotérmico, te entiendo. En lo Y lo industrial, ideal, el consumo de transporte. energía y el transporte, que no es térmica, es directamente hidrocarburos. Bueno, Herbert, muy interesante. O sea, creo que esta es una primera vuelta que vamos a dar en este conversatorio. Así que por ahora ahí yo me quedaría con esta entrevista porque ya llevamos 24 minutos y De mi parte no hay problema. hay mucho, mucho por hablar. Entonces ya te estaré avisando también cómo salió lo del conversatorio. Te lo voy a pasar, lo vamos a grabar, ¿ya? Para que lo veas y también de paso, como te decía al inicio, queremos sacar un pronunciamiento como red, ¿no? Bueno. Sí, correcto. Digamos, es muy importante indagar dentro del proyecto cuál es el uso que se le va a dar al amoníaco. Porque si es uso industrial, uso energético, excelente. Pero si es para el sector agrícola, continuamos con los mismos vicios que nos tienen al borde del colapso global.
Claro, esa es muy buena tu punto, muy, muy bueno, porque ese es lo mismo que me surgió a mí, ¿no? Sí. Mm, Bueno, ahora no sé dónde está César. Abajo hay